Y si la verdadera razón por la que el dinero parece escapar de tus manos no estuviera en tu trabajo, ni en la economía, ni en la suerte que crees no tener, la mayoría de las personas pasan la vida atrapadas dentro de una ilusión muy convincente. Una ilusión que les hace creer que primero deben ver el dinero aparecer en su vida para entonces sentirse seguros, tranquilos o libres. Pero la realidad funciona exactamente al revés. Neville Goddard explicó que el mundo exterior no es la causa de tu experiencia, sino su reflejo. Es como un espejo, y un espejo jamás puede iniciar la sonrisa. Solo puede devolver la que ya existe en el rostro que se mira en él. Tu vida funciona de la misma manera. El mundo físico solo devuelve lo que ya eres en tu interior. Y sé muy bien lo que probablemente está pasando ahora mismo en tu mente. Una parte de ti escucha estas palabras y responde con lógica. ¿Cómo podría alguien sentirse rico cuando las cuentas se acumulan, cuando el saldo es bajo y cuando la evidencia parece gritar que no hay suficiente? Pero precisamente esa lógica es el muro invisible que mantiene a la mayoría de las personas atrapadas en el mismo lugar durante años. Existe un cambio de conciencia, casi imperceptible, que transforma completamente la relación de una persona con el dinero. Un momento en el que la riqueza deja de sentirse como algo distante y comienza a experimentarse como una certeza interior, incluso antes de que el primer euro aparezca físicamente. Y lo que estás a punto de comprender no es una técnica superficial de pensamiento positivo. Es un cambio radical en la forma en que entiendes la realidad. Pero antes de continuar, escribe ahora mismo en los comentarios esta frase: yo soy conciencia de abundancia. Escríbelo con intención. Cuando muchas personas declaran la misma idea en un mismo lugar, algo poderoso ocurre. El mensaje se expande y llega a otros que también están buscando comprender cómo funciona realmente la conciencia. Y si este tipo de contenido te ayuda a ver la vida con mayor claridad, no olvides dejar un like para que este mensaje pueda llegar a más personas. Suscríbete al canal para seguir explorando enseñanzas profundas sobre la conciencia, la imaginación y la transformación interior. Y si deseas apoyar este trabajo y ayudar a que el canal continúe creciendo, puedes hacerlo a través del superchat. Cada apoyo permite que estos contenidos sigan llegando a más personas que buscan despertar su comprensión. Ahora volvamos a la idea central. Para entender por qué el dinero parece esquivarte, debes tener el valor de mirar hacia adentro. Debes observar la naturaleza misma de tu deseo, porque en el acto de desear intensamente la riqueza muchas veces se esconde, de manera paradójica, la confirmación inconsciente de la pobreza. Neville enseñaba que la conciencia es la única realidad. Es la causa primera de todo lo que ocurre en la vida. Nada existe para una persona excepto a través de la conciencia que tiene de ello. Eso significa que cuando cada mañana sientes ansiedad por las deudas, cuando miras el precio de algo antes incluso de decidir si lo deseas, estás participando en un acto creativo. Estás afirmando silenciosamente un estado de carencia. Y el universo no responde a lo que deseas, tampoco responde a lo que necesitas. Responde únicamente a lo que eres en tu conciencia. Aquí es donde se encuentra el gran malentendido que mantiene a millones de personas trabajando duro y obteniendo poco. La mayoría cree que ser rico es la consecuencia de tener dinero, pero la ley funciona exactamente al contrario. Tener dinero es la consecuencia inevitable de ser rico primero en conciencia. Imagina por un momento que tu conciencia es como una casa con muchas habitaciones. Existe una habitación de la enfermedad, otra de la soledad, otra de la pobreza y también una gran sala dorada que representa la riqueza. La mayoría de las personas pasan su vida encerradas en la habitación de la carencia, mirando hacia la habitación de la riqueza como si estuviera lejos, suspirando y esperando poder entrar algún día. Pero mientras sigas viendo la riqueza como algo separado de ti, algo que está allí y no aquí, nunca podrás vivir en ella. En el mundo de la mente la distancia no se mide en metros, se mide en sentimiento. Pensar en el dinero es completamente diferente a pensar desde el dinero, y esa diferencia es la que separa a quien sueña
con cambiar su vida de quien realmente la transforma. Cuando piensas en el dinero lo percibes como un objeto externo, como algo que debes perseguir o alcanzar. Pero cuando piensas desde el dinero, desde el estado de abundancia, tu perspectiva cambia por completo. Es como si ya hubieras entrado en esa habitación dorada, como si ya estuvieras sentado en el sillón de la prosperidad, observando el mundo desde una nueva identidad. Desde ese estado ya no te preguntas cómo pagarás las cuentas, porque la persona que eres en ese estado ya vive en una realidad donde eso está resuelto. El alivio, la tranquilidad y la gratitud se convierten en algo natural. No se trata de fingir emoción exagerada, ni de repetir frases con desesperación. El sentimiento del que hablaba Neville es mucho más silencioso. Es la certeza tranquila de algo que ya es real. Imagínate por un instante que recibes una notificación en tu teléfono diciendo que 10 millones de euros han sido depositados en tu cuenta. Después del impacto inicial, probablemente sentirías un suspiro profundo. Tus hombros se relajarían, la tensión desaparecería, y aparecería una sensación clara de tranquilidad, como si algo dentro de ti dijera, todo está bien. Ese estado interior es precisamente el que debes asumir antes de que el dinero aparezca, porque cuando ese estado se vuelve natural en tu conciencia, el mundo exterior comienza inevitablemente a reflejarlo. Esa es la ley que Neville Goddard enseñó durante toda su vida. Y una vez que la comprendes profundamente, empiezas a darte cuenta de algo extraordinario. La riqueza no comienza en el banco, comienza en la identidad que decides ocupar dentro de tu propia conciencia. Debéis comprender algo esencial si queréis dominar verdaderamente esta realidad. El factor que moldea vuestra experiencia no es lo que ocurre fuera, sino el diálogo silencioso que mantenéis dentro de vuestra mente durante todo el día. Desde el momento en que despertáis hasta el instante en que cerráis los ojos por la noche, vuestra mente conversa constantemente con vosotros mismos. Ese diálogo interno es el escultor invisible de vuestra vida. Observadlo con honestidad. Cuando veis a alguien conducir un coche mejor que el vuestro, ¿qué surge en vuestra mente? Aparece la envidia, ese sentimiento que no es otra cosa que admiración deformada por la creencia de que vosotros no podéis tener lo mismo. O surge una calma natural, una certeza tranquila que os recuerda que la abundancia es infinita y que todo puede llegar a vosotros en el momento adecuado. Cuando aparece una factura inesperada, ¿qué decís dentro de vuestra mente? ¿Maldecís vuestra suerte y repetís que todo es demasiado caro? ¿O asumís con serenidad que el dinero circula y siempre regresa multiplicado? Debéis comprender que cada palabra que pronunciáis internamente está construyendo vuestra realidad. Vuestro diálogo interior es el cincel con el que esculpís vuestro destino. Y la mayoría de las personas están tallando inconscientemente su propia escasez. Cada vez que alguien dice mentalmente, no tengo dinero, todo es demasiado caro, la economía está terrible, está colocando otro ladrillo en el muro que lo separa de la abundancia. La ley que Neville explicó exige disciplina mental. Exige que os convirtáis en guardianes de vuestra propia mente. No significa luchar contra los pensamientos negativos, porque resistirlos solo les da más fuerza. Significa sustituirlos inmediatamente por la verdad del deseo cumplido. Si aparece el pensamiento de la deuda, debéis superponer inmediatamente el sentimiento de libertad financiera. No luchéis contra la oscuridad. Encended la luz. Neville solía explicar una historia bíblica que ilustra perfectamente este principio. La historia de Jacob y Esaú. Esaú representa el mundo físico, el estado actual que vuestros sentidos perciben, el estado de limitación o pobreza que parece real. Jacob, en cambio, representa vuestra imaginación, vuestro ser interior. Jacob desea la bendición del Padre, que simboliza la conciencia creativa, el yo soy. Pero para recibir esa bendición, debe presentarse como si ya fuera Esaú. Debe vestir la apariencia de la realidad. Este simbolismo revela algo profundo. La conciencia no juzga ni analiza. Simplemente crea. Debéis hacer lo mismo.
Debéis vestir vuestra imaginación con los tonos de la realidad. Cerrad los ojos y vivid mentalmente la experiencia de la abundancia. Sentid la textura del dinero en vuestras manos. Imaginad el interior de vuestro coche nuevo. Escuchad las palabras de felicitación de quienes celebran vuestro éxito. Dad a vuestra imaginación tal intensidad sensorial que vuestra mente profunda no pueda distinguir entre lo que imagináis y lo que ocurre físicamente. Cuando alcanzáis ese punto de convicción interior, algo extraordinario sucede. Vuestro subconsciente acepta esa identidad como real, y cuando esa aceptación ocurre, la bendición queda sellada. El mundo físico entonces comienza a reorganizarse para reflejar ese estado. Aparecen oportunidades inesperadas. Personas clave entran en vuestra vida. Situaciones aparentemente casuales se encadenan una tras otra. Neville llamaba a este proceso el puente de incidentes, una secuencia de eventos que conduce inevitablemente a la manifestación del estado asumido. Pero aquí existe una trampa que atrapa a muchos estudiantes de esta ley. La trampa de buscar constantemente pruebas externas. Muchos imaginan durante unos días y luego preguntan con ansiedad, ¿dónde está mi dinero? En el mismo momento en que buscáis confirmación externa, habéis abandonado el estado. Habéis vuelto a la identidad de quien espera y carece. Es como arrancar una semilla del suelo cada día para comprobar si está creciendo. La riqueza, antes de ser una cantidad de dinero, es una actitud interior de suficiencia. Observad la naturaleza. La naturaleza es abundante. No escatima hojas en los árboles ni gotas en el océano. La escasez es una invención humana, una enfermedad de la mente colectiva. Para curaros de esa enfermedad debéis empezar a vivir desde el final ahora mismo. No requiere dinero. Requiere valentía. Preguntaos cómo caminaríais si fuerais millonarios. ¿Cómo saludaríais a vuestro vecino? ¿Con qué tono pediríais un café? No con arrogancia, sino con una calma natural, con la tranquilidad de quien sabe que no necesita demostrar nada. Quien posee de verdad no necesita convencer a nadie. Empezad a experimentar esto hoy mismo. Cuando vayáis a comprar algo o a pagar una cuenta, hacedlo desde el estado de alguien que posee abundancia, incluso si utilizáis las últimas monedas de vuestro bolsillo. Sentid que ese gasto es insignificante para vosotros. Observad cómo cambia vuestra energía interior. Sentiréis una elevación, una expansión. Esa sensación es la señal de que estáis entrando en contacto con vuestra verdadera naturaleza. Es fundamental que dejéis de idolatrar el dinero. El dinero no es una divinidad. Es simplemente un instrumento de intercambio. Papel, metal o números en una pantalla. Lo que realmente buscáis no son los billetes, sino la libertad que creéis que representan. Cuando colocáis el dinero en un pedestal lo convertís en vuestro amo, y os colocáis por debajo de él. Debéis invertir esa relación. Recordad que vosotros sois el poder operante. El dinero no tiene poder sobre vuestra felicidad a menos que vosotros se lo concedáis. Imaginad que sois el sol, y que el dinero es simplemente uno de los planetas que gira a vuestro alrededor, atraído por vuestra propia gravedad. Cuando asumís interiormente que sois ricos no estáis mintiendo. Estáis afirmando una verdad más profunda que aún no ha tomado forma visible. Estáis llamando a lo invisible como si ya fuera visible. Esa es la verdadera fe de la que hablan las antiguas enseñanzas. No es creer en dogmas. Es ser leal a vuestra realidad interior incluso cuando el mundo exterior parece contradecirla. Si podéis mantener esa lealtad cuando las circunstancias parecen difíciles, entonces habréis comprendido el secreto. Neville siempre invitaba a poner estas ideas a prueba. Nunca pedía fe ciega. Decía simplemente, probadlo y ved los resultados. No tenéis nada que perder salvo vuestras limitaciones. Recordad que el tiempo es una ilusión. El pasado ya no existe, y el futuro se forma con lo que asumís ahora. Si ahora os sentís pobres, estáis creando un futuro de pobreza. Si ahora, incluso contra toda lógica, os atrevéis a sentiros prósperos, agradecidos y seguros,
Estáis bendiciendo vuestro futuro con abundancia. Pensad en esto. Todo lo que existe hoy en el mundo comenzó primero como una idea en la mente de alguien. Antes de existir físicamente, alguien tuvo que imaginarlo y sostener esa imagen. La riqueza funciona exactamente igual. Debéis construirla primero en la arquitectura de vuestra mente con ladrillos de fe y cemento de sentimiento. Ningún edificio puede levantarse sin planos, y vuestra imaginación es el estudio del arquitecto. Si vuestros planos mentales están llenos de pobreza y duda, la vida no puede construir un palacio para vosotros. Debéis redibujar esos planos. Debéis entrar en silencio dentro de vuestra mente, cerrar la puerta al ruido del mundo, y escribir un nuevo guión para vuestra vida. No importa vuestro pasado. No importa cuántos errores hayáis cometido, o cuántas veces hayáis fracasado. Todo eso pertenece a una historia que ya terminó. En el momento en que cambiáis vuestro concepto de vosotros mismos, cambiáis vuestro destino. Podéis renacer ahora mismo. Podéis afirmar con convicción, yo soy riqueza, yo soy abundancia, yo soy seguridad. El yo soy es la llave de la creación. Todo lo que colocáis después de esas palabras se convierte en vuestra experiencia. Durante mucho tiempo tal vez habéis repetido inconscientemente, yo soy pobre, yo soy desafortunado, yo soy víctima de la economía. Y el universo simplemente respondió, así será. Ahora podéis cambiar esa declaración. Podéis decir con autoridad interior, yo soy abundancia, yo soy prosperidad, yo soy el poder que crea riqueza. No como una frase vacía, sino como una identidad. Porque vuestra identidad no está fija. Sois actores en el escenario de la vida y podéis cambiar de personaje cuando queráis. Durante demasiado tiempo habéis interpretado el papel del que carece. Ha llegado el momento de ir al camerino de vuestra mente, quitaros las ropas de la limitación y vestir el manto de la abundancia. Al principio puede parecer extraño. Vuestra mente antigua intentará convenceros de que es absurdo. Pero debéis persistir. La persistencia es la llave que convierte una suposición en un hecho. Cuando persistís en el estado de riqueza, ese estado termina solidificándose en vuestra realidad. No porque sea magia, sino porque es ley. Y las leyes no fallan. Solo fallamos nosotros cuando dejamos de aplicarlas. No se trata de ignorar vuestras responsabilidades, se trata de afrontarlas desde un nuevo estado de conciencia. Cuando paguéis una deuda, hacedlo bendiciendo el dinero que entregáis y la fuente infinita de la que proviene, sabiendo que aquello que sale de vuestra mano vuelve multiplicado, porque la conciencia que habéis decidido habitar ya no es la de la carencia, sino la de la abundancia. Debéis transformar completamente vuestra relación con el dinero. Durante demasiado tiempo la mayoría de las personas se ha relacionado con él desde el miedo, la necesidad o la ansiedad. Pero el dinero no responde a esas emociones. El dinero responde a la circulación. El dinero es energía, y toda energía necesita moverse. Cuando intentáis retenerlo por miedo, cuando lo observáis con angustia o desesperación, esa energía se estanca. Y cuando la energía se estanca, se debilita. Pero cuando permitís que fluya con confianza, con naturalidad, esa misma energía regresa a vosotros renovada y multiplicada. Este cambio interior, este cambio en la forma de sentir, es lo que abre verdaderamente las compuertas de la abundancia. Muchas personas se acercan a estas enseñanzas, esperando encontrar una especie de truco mágico que resuelva sus problemas sin que ellas mismas tengan que transformarse. Pero eso es imposible. No podéis construir una vida nueva con una mente antigua. Debéis estar dispuestos a dejar morir al viejo personaje que habéis estado interpretando durante años, el personaje que se identifica con la escasez, con la queja constante, con la sensación de ser víctima de las circunstancias. Ese personaje debe desaparecer para que pueda nacer uno nuevo. El hombre o la mujer que se reconoce como la fuente de su propia realidad. Ese cambio puede sentirse como un sacrificio,
Pero no es un sacrificio de bienes ni de posesiones. Es el sacrificio de las creencias que os han mantenido limitados. Es el abandono del victimismo, de las excusas, de la narrativa de carencia. La verdadera pregunta que cada uno debe hacerse es muy simple. ¿Estoy dispuesto a dejar de ser víctima de mis circunstancias y empezar a ser el creador de ellas? Reflexionad profundamente sobre esto, porque la imaginación no es un simple escape de la realidad. La imaginación es la realidad en su forma más pura. Lo que imagináis con sentimiento tiene más poder que aquello que tocáis con las manos. Lo físico es temporal y cambiante. La imaginación, en cambio, es la causa. Por eso Neville invitaba siempre a experimentar directamente con este principio. Antes de dormir, cuando el cuerpo comienza a relajarse y la mente entra en ese estado suave entre la vigilia y el sueño, construid una escena que implique que vuestro deseo ya se ha cumplido. No imaginéis el momento de recibir el dinero. Imaginad lo que ocurriría después. Imaginad a un amigo felicitándoos por vuestro éxito. Sentid el peso de las llaves de vuestra nueva casa en la mano. Escuchad las palabras de alguien celebrando vuestra prosperidad. Y dormíos mientras ese sentimiento ocupa vuestra mente. Permitid que esa escena sea el último pensamiento consciente antes de entrar en el océano profundo del subconsciente. Repetid este ejercicio noche tras noche con paciencia. Cuando sembráis una nueva verdad en la conciencia, el mundo exterior no tiene otra opción que reflejarla. Pero aquí aparece uno de los mayores desafíos del camino. La verdadera prueba comienza cuando abrís los ojos por la mañana y el mundo físico parece contradecir todo lo que imaginasteis. Es fácil sentirse rico durante unos minutos en la tranquilidad de la meditación, pero la verdadera maestría comienza cuando salís a la calle y las circunstancias siguen pareciendo las mismas. En ese momento vuestra mente racional se activará como un guardián entrenado para protegeros de la decepción. Intentará convenceros de que todo esto es una ilusión, de que imaginar no puede cambiar vuestra vida. Y es exactamente en ese instante donde la mayoría de las personas abandona, regresan a la vieja lógica y vuelven a la prisión de la escasez justo cuando estaban a punto de cruzar el umbral hacia una nueva realidad. Debéis comprender que la duda no es una señal de que debéis deteneros. La duda es simplemente la antigua identidad intentando sobrevivir. Es la vieja versión de vosotros mismos aferrándose a lo conocido, incluso cuando lo conocido es doloroso. Cuando aparece esa resistencia, no debéis luchar contra ella en el mundo exterior. No debéis reaccionar con miedo, ni intentar resolverlo todo con acciones desesperadas. Neville advertía constantemente sobre este error. Intentar forzar resultados externos desde la ansiedad solo fortalece la carencia. El esfuerzo excesivo es señal de que todavía no habéis asumido plenamente el estado. Nadie necesita esforzarse para creer algo que ya sabe que es verdad. No os esforzáis para creer vuestro nombre, ni para creer que estáis respirando. Simplemente lo sabéis. La clave para cerrar la distancia entre vuestra imaginación y la realidad actual es aprender a dirigir vuestra atención con disciplina. Aquello a lo que dais vuestra atención crece. Aquello que ignoráis pierde fuerza. Si pasáis la mayor parte del día pensando en la falta de dinero, hablando de crisis o comparándoos con otros, estáis alimentando las malas hierbas de vuestro jardín mental. Debéis practicar una especie de serenidad superior frente a las circunstancias actuales. No se trata de irresponsabilidad, sino de la tranquilidad de quien conoce el final de la historia. Imaginad que habéis pedido un paquete por Internet. Una vez que el pedido está hecho y recibís la confirmación, no pasáis el día llamando a la tienda preguntando si llegará. Simplemente continuáis con vuestra vida, sabiendo que está en camino. El proceso creativo funciona exactamente igual. Vuestra asunción es el pedido. Vuestra paz interior es la confirmación. Y el puente de incidentes es el sistema que organiza los eventos para entregaros el resultado. El problema es que muchas personas cancelan su propio pedido cada vez que dudan. Cada vez que miran su cuenta bancaria con angustia o reaccionan con miedo,
Están diciendo interiormente que no creen que el resultado llegará. Y eso interrumpe el proceso. También debéis comprender el papel del tiempo en este proceso. Vivimos en un mundo tridimensional donde toda semilla necesita un período de gestación. Si plantáis una semilla, hoy no esperáis ver un árbol mañana. Y si escarbáis la tierra constantemente para comprobar si está creciendo, terminaréis destruyéndola. Vuestra asunción de riqueza es exactamente igual. Es una semilla espiritual. Durante ese intervalo vuestra única tarea es mantener la fidelidad a la realidad invisible que habéis asumido. La fe no es esperar con ansiedad. La fe es vivir sabiendo que ya sois aquello que habéis decidido ser. Es una especie de audacia interior que os permite confiar en vuestra imaginación, incluso cuando vuestros sentidos dicen lo contrario. Pero hay una herramienta aún más profunda que Neville enseñó para transformar la realidad: la revisión. Neville decía que la revisión es una de las facultades más poderosas del ser humano. No solo puede influir en el futuro, sino transformar el efecto del pasado. Muchas veces vivimos experiencias negativas relacionadas con el dinero. Quizás perdéis una oportunidad, un cliente, o recibís una noticia que parece injusta. La reacción habitual es irse a dormir repasando el evento una y otra vez, reviviendo la frustración y la impotencia. Al hacerlo estáis grabando ese patrón en vuestra mente profunda. La revisión ofrece una salida diferente. Antes de dormir, recordad los acontecimientos del día, pero no como sucedieron. Reescribidlos en vuestra imaginación como os hubiera gustado que fueran. Si alguien rechazó vuestra propuesta, imaginad que os felicita y aprueba vuestro proyecto. Escuchad su voz. Sentid la escena como real. Repetidla hasta que esa nueva versión se vuelva más vívida que el recuerdo original. Al hacer esto estáis transformando la carga emocional del pasado y sembrando una nueva causa para el futuro. El pasado solo existe ahora como memoria dentro de vuestra mente. Si cambiáis la imagen y el sentimiento asociados a esa memoria, cambiáis también su influencia en vuestra vida. Muchas personas han transformado situaciones aparentemente irreversibles utilizando este principio, porque el universo no distingue entre lo que veis con los ojos abiertos y lo que experimentáis con la imaginación. Ambos son impresiones dentro de la conciencia, y la conciencia siempre crea de acuerdo con aquello que acepta como verdadero. El universo no distingue entre lo que percibís con los ojos físicos y lo que contempláis con los ojos de la mente. Para la conciencia ambas imágenes son impresiones vivas que generan consecuencias reales. Por eso una escena imaginada con intensidad puede reorganizar la realidad, tanto como un hecho aparentemente físico. Sin embargo, existe un obstáculo muy sutil que detiene a muchas personas, especialmente a aquellas que analizan todo con exceso de lógica. Es la obsesión por el cómo. Deseáis riqueza, pero inmediatamente vuestra mente comienza a calcular de qué manera llegará. Pensáis que tal vez llegará por una subida de sueldo, por un golpe de suerte, o por una herencia inesperada. En el momento en que intentáis decidir el camino, estáis interfiriendo con el proceso creativo. El cómo no os pertenece. Los medios pertenecen a una dimensión más profunda de vuestro propio ser, a esa inteligencia que percibe la totalidad del tablero de la vida. La mente consciente es limitada, solo puede proyectar soluciones basadas en el pasado. Pero vuestra conciencia profunda tiene acceso a posibilidades que vuestra lógica ni siquiera puede imaginar. Cuando insistís en una sola forma de recibir dinero, cerráis la puerta a miles de caminos que podrían llevaros a él. Quizás llegue a través de una idea inesperada, una conversación casual, una inversión o una oportunidad que ni siquiera habíais considerado. Por eso vuestro único trabajo es habitar el final, vivir en el sentimiento de que el deseo ya está cumplido. El camino se revelará por sí mismo. Esto exige una confianza radical. Significa soltar el control que el ego cree tener. El ego teme soltar el volante porque cree que perderá el control. Pero debéis recordar algo importante. Ese mismo ego es el que os llevó a las limitaciones actuales.
¿Por qué seguir confiando en el conductor que os condujo a ese lugar? Dejad que vuestra imaginación, que es la dimensión divina dentro de vosotros, tome el mando. Y cuando comenzáis a hacer ese cambio interior, ocurre algo curioso. Vuestra relación con el mundo empieza a transformarse. Las personas que os rodean, por ejemplo, comienzan a actuar como espejos de vuestras propias creencias. Tal vez tengáis familiares que siempre hablan de escasez o amigos que se burlan de las aspiraciones de prosperidad. Neville era muy claro sobre este punto. No necesitáis cambiar a las personas. Necesitáis cambiar vuestro concepto de ellas. Todo el mundo es vosotros mismos empujado hacia afuera. Si veis a vuestro jefe como alguien injusto que nunca os recompensará, él terminará comportándose exactamente de esa manera, para confirmar vuestra creencia. Pero si empezáis a imaginar conversaciones internas en las que esa misma persona reconoce vuestro valor y celebra vuestro trabajo, algo empieza a cambiar. Vuestra mente modifica la imagen interior y esa imagen se proyecta hacia el mundo. Muchas veces veréis que las actitudes externas cambian sin que hayáis dicho una sola palabra en el plano físico. Ese es el poder silencioso de las conversaciones internas. Debéis observar con atención qué os decís a vosotros mismos durante el día. ¿Qué pensamientos aparecen cuando veis el precio del combustible o cuando llega un impuesto inesperado? La mayoría de las personas mantiene un diálogo mental de pobreza. Frases como, todo es demasiado caro, el dinero se me escapa, nunca es suficiente, funcionan como decretos invisibles. Son profecías que la mente termina cumpliendo. Debéis disciplinar vuestra mente para que vuestro diálogo interior coincida con vuestro deseo cumplido. En lugar de decir internamente no puedo pagarlo, decid, la provisión siempre llega. Al principio puede parecer artificial, pero recordad que la realidad es moldeable. Es como arcilla en manos de un alfarero. Pero esa arcilla requiere persistencia. Si la moldeáis un día y al siguiente la abandonáis, se endurecerá en su forma anterior. Por eso la persistencia en la asunción es fundamental. Muchos abandonan porque esperan resultados inmediatos. Después de unos pocos días dicen que nada ha cambiado. Pero esa impaciencia revela que aún no están viviendo desde el final. Si alguien ya se siente interiormente abundante, no vive con ansiedad esperando señales. La ansiedad pertenece a la carencia. La paz pertenece a la presencia. Cuando alcanzáis ese estado de tranquilidad interior que Neville llamaba el descanso mental, el proceso creativo ya está en marcha. Es similar al embarazo. Una vez que la concepción ocurre, no intentáis concebir otra vez. Simplemente esperáis el nacimiento con certeza. Cuando llegáis a ese punto en el que ya no sentís hambre de riqueza, porque interiormente os sentís completos, entonces la manifestación comienza a precipitarse. Es un equilibrio delicado entre desear intensamente y al mismo tiempo soltar la necesidad. El dinero huye de la necesidad porque la necesidad vibra en carencia, pero se acerca naturalmente a la gratitud y a la certeza. Por eso una de las prácticas más poderosas es la gratitud anticipada. Agradecer antes de ver cualquier resultado es una forma suprema de fe. Cuando dais gracias por algo que aún no es visible, estáis afirmando que ya existe en vuestra conciencia. También debéis prestar atención a vuestro cuerpo. El cuerpo es el instrumento emocional que ancla el estado interior. Observad cómo respira una persona preocupada y cómo respira una persona segura. El cuerpo habla continuamente al subconsciente. Si vuestro cuerpo está tenso y rígido, está enviando señales de peligro. Pero cuando relajáis los hombros, respiréis profundamente y camináis con serenidad, vuestro subconsciente interpreta que todo está bien. No es posible experimentar ansiedad y relajación profunda al mismo tiempo. Cuando elegís la relajación, estáis eligiendo la frecuencia de la recepción. Tal vez penséis que vuestro caso es diferente, que vuestra situación financiera es demasiado complicada para que estos principios funcionen. Pero esa es otra trampa de la mente. Para la ley no existen grados de dificultad. Manifestar una pequeña suma o una gran fortuna sigue el mismo principio. La única diferencia está en la creencia que mantenéis sobre lo que es posible para vosotros.
Debéis expandir vuestra imaginación. Familiarizaos con ideas de prosperidad. Caminad por lugares donde la abundancia sea visible, no para desear con ansiedad, sino para normalizarla en vuestra mente. También debéis eliminar cualquier resentimiento hacia las personas ricas. Si criticáis la riqueza en otros, inconscientemente la estáis rechazando en vuestra propia vida. No podéis atraer aquello que condenáis. Bendecid la prosperidad donde quiera que la veáis. Cuando celebráis la riqueza en otros, abrís la puerta para que también llegue a vosotros. Entended que el dinero es neutro. Es simplemente energía que puede ser utilizada para crear, ayudar y expandir la vida. La pobreza no es espiritualidad. La pobreza limita la expresión de la vida. Cuando integráis estas ideas, comenzaréis a notar pequeñas señales, descuentos inesperados, oportunidades nuevas, pequeñas cantidades de dinero que aparecen de formas curiosas. Celebrad cada una de esas señales. No las despreciéis por parecer pequeñas. Cada una es evidencia de que el movimiento ha comenzado. Vuestra atención agradecida hacia lo pequeño magnetiza lo grande. Este proceso es una verdadera alquimia interior. Transformáis el plomo de las creencias limitantes en el oro de la libertad. No es un camino para personas distraídas. Exige vigilancia constante sobre vuestros pensamientos. Exige que os convirtáis en el guardián de vuestra mente. Pero la recompensa no es solo dinero. La recompensa es descubrir que no sois una hoja arrastrada por el viento del destino. Sois el océano mismo. Y cuando llegáis a este punto, aparece el último gran secreto, el arte de soltar. No significa abandonar el deseo. Significa abandonar la ansiedad por su cumplimiento. Cuando alcanzáis una certeza interior tan profunda que ya no necesitáis comprobar nada en el exterior, entráis en el estado que Neville llamaba el descanso mental. En ese momento, dejáis de obsesionaros con el dinero. Dejáis de mirar la cuenta bancaria constantemente. Internamente ya os sentís completos. Y es precisamente en ese momento de desapego confiado cuando las puertas comienzan a abrirse. Tal vez ya habéis vivido algo parecido en situaciones pequeñas. Cuando buscáis algo desesperadamente no aparece. Pero en el momento en que soltáis la búsqueda, lo encontráis. La riqueza sigue el mismo principio psicológico. Debe entrar en una mente libre de ansiedad. Pero muchas veces el camino hacia ese resultado pasa por lo que Neville llamó el puente de incidentes. Una serie de acontecimientos que conducen desde vuestro estado actual hasta vuestro estado deseado. A veces esos eventos pueden parecer negativos al principio. Podéis perder un trabajo o enfrentar un cambio inesperado. Pero muchas veces esos cambios son precisamente el movimiento necesario para llevaros hacia una realidad más amplia. Si podéis mantener vuestra convicción incluso en esos momentos, el obstáculo se convierte en trampolín. También debéis hacer que la riqueza se vuelva natural en vuestra mente. Si la imagináis como algo extraordinario o demasiado grande para vosotros, el subconsciente no la aceptará. Por eso muchas personas que ganan grandes cantidades de dinero lo pierden rápidamente. El dinero llegó a sus manos, pero no a su conciencia. Debéis acostumbrar vuestra mente a la prosperidad hasta que se vuelva algo normal. Imaginad conversaciones donde otros os felicitan por vuestra prosperidad. Escuchad sus voces, sentid la escena como real. Ese tipo de experiencia imaginaria tiene un poder inmenso porque crea memorias del futuro dentro de vuestra mente. Cuando cultiváis estas escenas con naturalidad, el mundo empieza a reorganizarse para reflejarlas. Y entonces comprendéis algo que cambia vuestra vida para siempre. No sois una persona intentando volverse rica. Sois la conciencia misma experimentándose como abundancia. No necesitáis pedir permiso al mundo para prosperar. La oración no es una súplica a una fuerza externa. Es la alineación con vuestro propio ser profundo. Un rey no mendiga. Un rey decreta. Y vuestra asunción es vuestro decreto. Cuando os vayáis a dormir esta noche, no digáis ojalá suceda. Decid interiormente, gracias, ya está hecho. Dormid en la convicción de la realidad cumplida.
Lo que lleváis al sueño entra en el horno creativo del subconsciente. Si os dormís preocupados, estáis sembrando preocupaciones para el mañana. Pero si os dormís sintiendo abundancia y seguridad, estáis gestando milagros. La técnica es sencilla. No necesitáis rituales complejos. Todo el poder está en vuestra propia conciencia. Sentid la vida que deseáis con tal intensidad que vuestra imaginación se vuelva más real que la habitación en la que estáis. Si persistís en esa fidelidad interior, llegará el momento en que la realidad exterior tendrá que reorganizarse para reflejarla, porque esto no depende de la suerte, depende de una ley, y las leyes siempre responden a quien aprende a aplicarlas. Y cuando comprendéis esto profundamente, descubrís la verdadera perla de gran valor de la que hablaban las antiguas enseñanzas, el dominio de vuestra propia imaginación. Para poseer esa perla debéis abandonar todas las viejas creencias que os mantenían atados a la limitación. Debéis soltar la narrativa de la escasez y aceptar que la única economía real es la de vuestra propia conciencia. Ese es el verdadero renacimiento. El momento en que dejáis atrás al viejo personaje que luchaba por sobrevivir y permitís que aparezca la versión de vosotros que ya vive en abundancia. Y esa transformación puede comenzar exactamente ahora, esta misma noche, cuando cerréis los ojos y entréis en ese silencio profundo donde la mente se abre a nuevas posibilidades. Porque en ese instante, entre la vigilia y el sueño, está la puerta por la que vuestra nueva vida puede empezar a tomar forma. Existe un momento sagrado cada noche en el que la mente consciente comienza a disolverse lentamente y las barreras de la lógica se debilitan. Ese instante, cuando el cuerpo se relaja y la mente entra en ese territorio silencioso entre la vigilia y el sueño, es uno de los momentos más poderosos que poseéis. Es la hora en la que las puertas del subconsciente se abren completamente, esperando recibir la impresión que dará forma a vuestro mañana. Sin embargo, la mayoría de las personas desperdicia ese momento revisando sus problemas, preocupándose por el día siguiente o recordando aquello que salió mal. Sin darse cuenta, utilizan ese instante sagrado para programar su propia continuidad en la carencia. Pero vosotros ya no podéis hacerlo de esa manera. Si habéis llegado hasta aquí, ya sabéis demasiado para seguir viviendo desde la ignorancia. Por eso esta noche os propongo un acto de imaginación claro, valiente y definitivo. No intentéis imaginar montañas de dinero ni cifras abstractas que no despiertan emoción real. En lugar de eso, construid una escena breve, concreta, una acción sencilla que implique que vuestro deseo ya es un hecho. Tal vez sea sentir el peso de las llaves de esa casa que queréis tener, sintiendo el metal frío en vuestra mano. Tal vez sea escuchar la voz de alguien cercano diciéndoos con alegría que lo habéis conseguido, que ahora sois libres. O quizás sea el simple gesto de pasar la mano sobre un contrato firmado que confirma vuestra prosperidad. El secreto dentro del secreto es que no debéis observar esa escena como si vierais una película. Debéis participar en ella. Debéis verla desde vuestros propios ojos imaginarios, sentirla con vuestras manos imaginarias, escucharla con vuestros oídos internos. Debéis estar dentro de la experiencia. Repetid esa escena suavemente una y otra vez hasta que adquiera la sensación de realidad, hasta que vuestra mente se sumerja tanto en ella que olvidéis incluso que estáis acostados en la cama, y cuando ese momento llegue, cuando la satisfacción interior sea tan clara que parezca real, dejad que el sueño os envuelva. En ese instante, habréis sembrado la semilla en el subconsciente. El subconsciente es el vientre creativo de la realidad y no rechaza una impresión que ha sido plantada con emoción y convicción. Una vez sembrada, la gestación comienza. No es vuestra tarea decidir cómo se desarrollará el proceso. Vuestra única tarea es concebir la idea y mantener la fe mientras la vida organiza los eventos necesarios. Cuando despertéis al día siguiente, no busquéis señales desesperadamente. Levantaos con la serenidad de quien sabe que una ley ya ha sido activada. Caminad por el mundo con la sensación interior de éxito impregnada en vuestra presencia. Si durante el día
La duda intenta regresar. Recordad lo que hicisteis la noche anterior. Recordad la escena que vivisteis en vuestra imaginación. Decid para vosotros mismos que esa es la verdadera realidad y que el mundo exterior terminará reflejándola. Sed firmes en vuestra convicción. El mundo siempre se abre paso ante quienes saben con claridad hacia dónde se dirigen. Puede que vuestro ego proteste. Puede que vuestra mente lógica intente convenceros de que todo esto es absurdo. Pero la libertad que surge cuando comprendéis que vuestra vida no depende de la suerte, ni de la economía, ni de la aprobación de otros, sino de vuestra capacidad para imaginar y sentir, es una libertad que no tiene comparación. El dinero que llegará será simplemente un símbolo de esa transformación interior. Será una consecuencia natural de haber recuperado el poder que siempre estuvo dentro de vosotros. Neville solía decir que el ser humano es imaginación, y que la presencia divina vive dentro de cada uno de nosotros como esa facultad creativa. Comprender esto cambia completamente la forma en que os veis a vosotros mismos. No sois criaturas pequeñas luchando contra un universo hostil. Sois el propio universo tomando conciencia de sí mismo a través de vuestra mente. La riqueza no es algo que debáis ganar con esfuerzo desesperado. Es un derecho natural que pertenece a vuestra verdadera identidad. La pobreza es simplemente una amnesia temporal de esa verdad. Es el momento de despertar. No os pido que escuchéis estas palabras como un entretenimiento más. Os pido que las pongáis en práctica. Probadlo esta noche. Y la siguiente. Y la siguiente. Dad a este experimento una oportunidad real, y observad cómo vuestra percepción y vuestro mundo comienzan a transformarse. Mientras recorréis este camino, recordad que no estáis solos. Existen otros que también están despertando a esta comprensión. Por eso os invito a permanecer conectados con este mensaje, a continuar explorando estas enseñanzas, y a declarar vuestro compromiso con vuestra nueva identidad. Escribid vuestra decisión interior con claridad. Escribid que vuestra riqueza ya está establecida. No lo hagáis para impresionar a nadie, sino para que vuestra propia mente vea que habéis tomado una decisión firme. La palabra escrita es uno de los primeros pasos hacia la materialización de un pensamiento. No miréis atrás hacia los viejos estados de limitación. Mirar atrás es quedarse congelado en ellos. Mirad hacia adelante, hacia la imagen clara de vuestro deseo cumplido. Sentid el alivio ahora. Sentid la alegría ahora. No esperéis a que el dinero llegue para permitiros ser felices. Sed ricos primero en sentimiento, para que el dinero tenga que aparecer inevitablemente en vuestra experiencia. Porque vosotros sois los arquitectos de vuestra realidad. Sois el poder operante. Nada fuera de vosotros tiene el poder de deteneros, excepto la duda que permitáis permanecer en vuestra mente. Eliminad esa duda con la convicción de quien sabe quién es. Caminad en la asunción de vuestro deseo cumplido. Recordad siempre que la imaginación es la verdadera realidad creativa. Entrad en el silencio interior y desde allí cread el mundo que habéis decidido vivir. Nos encontraremos allí, en el final cumplido.